Soy Anita Massino, psicoterapeuta y arquitecta holística. Estamos aquí en nuestro espacio que tiene que ver con la armonización justamente de espacios, ¿sí? Con la armonización energética. Como arquitecta holística, todos los miércoles a las 21 vamos a charlar de lo que es la armonía de un espacio. Vibrar en sintonía y en sincronía con nuestros espacios. ¿Estás durmiendo bien? ¿Qué tal, corazón? ¿Estás en sintonía con las personas que convivís y que estás compartiendo en casa? ¿Estás bien en tu trabajo? ¿Estás sintiendo que tu vida es realmente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás sintiendo que realmente la vida en tu hogar está siendo algo que tiene que ver contigo o no? ¿Qué tal, corazón? ¿Estás vibrando algo que te parece que tu espacio te está brindando, pero que no es parte tuya? ¿En qué estás con tu espacio? ¿Sí? ¿Cómo estás sintonizando con tu espacio? Energéticamente, ¿sí? Lo voy a llevar a una traducción totalmente, por decirlo entre comillas, normal, ¿sí? Cuando nosotros vibramos, entramos a un lugar, vibramos su energía, ¿sí? Todo es energía, ¿sí? Todo. Arquitectónicamente hablando, como lo explicaba el miércoles pasado, por ejemplo, que nos habían preguntado aquí, quien nos saluda con un hola Anita, nos preguntaba, por ejemplo, ¿qué significa el hecho de tener humedades? ¿Sí? Lo comentábamos el miércoles pasado, así que andate al video de la semana pasada si es que te parece que, o si no, podés volverme a preguntar otras cositas. Escribiéndome por aquí y en lo que yo sepa y pueda, voy a tratar de llevarte una información o buscarla, ¿sí? Tratar de encontrarla. Siempre se encuentra una buena información para ello, ¿sí? Cuando como arquitecta pura y dura, ¿no? Originalmente entraba en un espacio para transformarlo, ¿sí? Lo importante, ¿sí? Y hoy también, ¿no? Cuando entro a decorar un espacio, cuando hago una intervención y un estudio de Feng Shui, cuando hago una armonización con la intervención de las lámparas, con geometría sagrada, ¿sí? Voy a buscar una que tengo por aquí, aquí que estaba cambiando de colores según el tiempo, es un mandala. Esta trabaja con otro tipo de energía, que es la energía del amor del arcángel Uriel. Y tengo por aquí el movilizador, ¿sí? Que tiene una geometría que se repite en 3 veces, ¿sí? Que trabaja con la energía del arcángel Rafael. Ustedes dirán, ¿para qué todo esto? Esto también puede armonizar. Otro día vamos a hablar a nivel personal la energía y sincronizarla con la persona y con las personas que habitan mi casa, mi hogar, mi lugar de trabajo, mi oficina. A veces comparto un espacio con otros y ustedes dirán, ¿pero cómo hago? Muchas veces compartimos un lugar físico con otras personas, entonces podemos armonizar ese espacio que realmente es a veces hasta compartido, ¿sí? Con otras personas. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy tantas horas en un lugar, impacto el campo electromagnético, como siempre digo, con mi pensamiento, con mi palabra, con mi emoción, que tengo que llevarla a algo noble, neutro, que es el sentir. Mi palabra ha de vibrar en alta frecuencia, o sea, de mi boca han de salir frecuencias altas, ¿sí? Y, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Edmundo? Y en mi pensamiento tengo que elegir cuál
qué pensamientos, ¿sí? Elegir como la ropa, ayer lo decía en el espacio terapéutico, o sea, elegir mis pensamientos. Entonces, si yo estoy sentada 8 o 10 horas, como en este caso Edmundo en su camión, como alguien en su oficina, como alguien en casa que también tiene su estudio, si yo estoy ahí y estoy pensando en cosas que no condicen con lo que yo quiero crear, he de elegir, ¿sí? Y eso impacta en el campo electromagnético del lugar. Por lo cual, cuando yo me siento en ese lugar yo lo rechazo o me rechaza ese lugar. Existen otras variantes que tienen que ver no solamente con la energía. Cuando yo testo con las varillas, la energía del lugar siempre que tiene que estar en sintonía conmigo, porque cuando elevo un lugar a una vibración más alta de lo que yo puedo permitir, el lugar me expulsa. Es totalmente frecuencial, ¿no? Es totalmente, ¿no? Como dice el dicho, Dios nos cría y el viento nos amontona. Bueno, es lo mismo. Lo quiero llevar a algo totalmente tangible. Si yo no puedo dormir en mi cama, tengo que observar, ¿sí? Pueden pedirme que les haga un diagnóstico que no tiene costo para poder saber qué energías hay en mi casa. Lo que pasa que el estudio y la armonización implican ya un trabajo que sí tiene un costo, que pueden preguntarme por cualquiera de las redes o así para que me escriban y pueden preguntarme ya sea de forma presencial, para que lo haga de forma presencial o de forma online. ¿Sí? He realizado armonizaciones en Canadá, en Nueva York, en Puerto Rico, en Costa Rica, en Perú, en Argentina, en Vietnam, en Roma, diferentes por aquí en España. Como me escuchan, soy argentina, pero estoy viviendo aquí en España. Y el espacio, ¿sí? Nos brinda siempre ciertas características que van a reflejar a la persona, que van a darnos características de la persona y cómo está viviendo y vibrando por sobre todo esa persona. A ver, por ejemplo, si yo entro a un lugar y en la entrada de la casa, que generalmente muchas personas tienen ese tipo de situación, ¿no? Entro a la casa y donde coloco las llaves, en ese espejo que generalmente tiene un dressoir, no sé cómo le dirán en otras partes del mundo, un lugarcito donde yo dejo mis llaves, dejo el paraguas, por ejemplo, ese hall de entrada en donde apoyo mis elementos, ¿sí? Hay gente que tiene en su entrada de su casa un depósito de basura, es donde deja la basura. Es como el estadio, ¿no? De la basura que va a tirar, ¿sí? Y lo deja ahí. He visto otras veces que está todo sucio, no sucio no sucio por feo, sino esos lugares que se ve que no se higienizan, que está lleno de polvo, ¿no? Entonces, entiendan, sí, por dónde voy. Si yo entro a un lugar, el hall de mi casa, generalmente, muchas veces yo abro la puerta, toca el cartero y yo no le abro la puerta. O sea, le abro la puerta, pero no entra a mi casa. O lo hago entrar a ese hall de ingreso, ¿sí? A ese porch, se llama en otros lugares, a ese lugar en donde ese recibidor, ¿no? Ese es un lugar pequeño que yo tengo en la entrada de mi casa, que puede ser que entre a otro espacio, pero generalmente tenemos ese recibidor. Si yo ese lugar lo tengo totalmente desordenado, es el depósito de la basura para que yo la baje o lo saque de casa, si es el lugar en donde dejo todo desordenado, si el espejo que tengo en el ingreso está todo sucio, no sucio por manchado, sino ese polvo de años, ¿no? Que yo no lo libero. Si el paragüero tiene hasta los paraguas del año 2000 rotos, entonces las condiciones en las que estoy brindando mi abrazo, mis puertas abiertas,
tiene todas esas características. Recibo a las personas, o sea, van a entender, si nosotros sabemos observar, cuando uno entra a la casa de alguien, ¿sí? Observa cómo es ese alguien. Si al recibirme me reciben con basura, consideren y analicen ustedes quién te está recibiendo, cómo te están recibiendo. Si esa persona me recibe con todo polvo, ¿qué es lo que hay dentro de sí? ¿Sí? Que lo inunda, ¿sí? ¿Qué hay aquí? Polvo, ¿sí? Que me tiene guardado un montón de dolores, de situaciones que yo tengo que cambiar, limpiar, sacar, armonizar, liberar. Cuando yo logro pasar, ¿no? Y entro ya en la casa, y esas casas en donde es como que tengo que entrar como si fuera una flecha, ¿no? Abriéndome camino. Me recibe, ¿no? El tema de las mascotas, ¿no? Me recibe esa mascota invasiva, que no para de ladrar, que hay muchas cosas que nos está diciendo ese espacio, ¿sí? Cuando voy entrando a la casa y tengo esas paredes descascaradas o esas paredes que son lúgubres, y por más que la casa es muy nueva, pero por algún motivo esa casa tiene esos colores que apagan la vida de las personas, ¿no? Como totalmente al contrario, entro en un recibidor, tengo todo, me reciben plantas más allá de flores, porque recuerden que las flores son ya elementos muertos. No es lo mismo tener plantas en el ingreso, que lo que hacen es liberarme. La persona que entra es como si fueran las plantas, ciertas plantas por sobre todo, que son liberadoras, entre ellas el ficus, los espatifilios. Bueno, el espatifilio tiene, que es la calita blanca, tiene una forma de liberar energéticamente, de absorber energéticamente, de absorber la energía de los espacios. Pero por ejemplo un ficus, ¿sí? Lo que hace cualquier tipo de planta en general es absorbe mi energía, la que yo traigo de la calle, la absorbe la planta y yo entro ya a la casa de otra manera. Generalmente, si nos vamos a la puerta en la parte exterior, tener dos maceteros con dos plantas similares, simétricas, hacen de los dos brazos que tiene quien recibe esas personas. Y si yo las tengo afuera, aún más van a liberarme y van a ser como de perchero de energías negativas que la persona que va a entrar a mi casa deja afuera. Cuando yo entro en esa casa y encuentro una fuente de agua en movimiento, cuando yo encuentro el espejo, ¿sí? Muchos me preguntan ¿qué hago con el espejo en el ingreso? ¿No? Que generalmente muchos ponemos, o es una costumbre de tener un espejo para poder vernos en el último momento. Bueno, tenemos que saber dónde y cómo poner ese espejo, porque si nosotros lo ponemos, esta es la puerta y lo ponemos, ¿sí? Esta es la puerta de ingreso y lo ponemos frente a ella, hay que ver qué energías hay afuera, porque yo lo que estoy haciendo, en vez de que fluyan, ¿sí? Cuando yo abro la puerta, en vez de que fluyan energías positivas, lo que estoy haciendo es que repelo con el espejo. Aparte, recuerden que los espejos son portales de energía, guardan todo lo que vieron. Por eso los espejos hay que sellarlos energéticamente. Siempre cuando hago una armonización, voy y pregunto, voy a los lugares donde hay espejos, por sobre todo espejos antiguos que guardan muchas imágenes de lo que ha ocurrido con las personas en esos lugares, peleas, reconciliaciones, vida, no sé, historia, ¿no? Toda esa historia que guardan los espejos está ahí. Y cuando queremos, aunque querramos o no querramos, esa energía se refleja al lugar. Y a veces es como que la mantiene a ese espacio en un bucle. Imagínense que un espejo haya visto
haya visto un asesinato. Imagínense, me pasó en una casa que en el ingreso al baño, que había un espejo, la mujer que estábamos haciendo la armonización había recibido reiterados golpes de parte de su marido, del cual estaba divorciado, pero ella es como que no podía entrar y no podía estar prácticamente en ese baño. Entonces ella no me había contado qué había ocurrido ahí, y cuando entro a ese lugar le pregunto qué es lo que había sucedido ahí grave, y esta mujer irrumpió en llanto y me preguntó cómo sabía lo que estaba ocurriendo ahí. Le digo, el espejo me lo está diciendo. Las varillas se habían cruzado de una manera muy particular y percibí una escena que me regalaba el espejo. Ustedes dirán, ¿cómo se logra esto? Bueno, es mucha integración, mucha percepción y obviamente, ¿no? Zapatero a su zapato. Ayer en una entrevista de trabajo me preguntaban cómo, ¿no? Como arquitecta pura y dura, que me encanta trabajar como tal, cómo yo logré estudiar tantas cosas y demás. Y yo creo que uno, conforme va adquiriendo vida, ¿no? Va adquiriendo, si en realidad está centrado en uno, libera todo ese espacio real de cocoteo que digo yo, ¿no? Todo ese tema del pensamiento recurrente, todo lo que tiene que ver con lo que la vida nos regala permanentemente, ¿sí? Pero que nosotros, como dije al principio, elegimos y ponemos cada cosa en su lugar, ¿sí? Y esto lo hacemos, como explicaba yo ayer, meditando, 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 meditando. Empezamos a lograr esas percepciones mucho más sutiles, mucho más intuitivas. Por eso se dan cuenta que no se puede desglosar o separar, ¿sí? Lo que es la armonía de un ser y la armonía de un espacio. Nosotros habitamos espacios, habitamos campos electromagnéticos pertenecientes a espacios, a paredes, a cajas, ¿sí? Cuando estamos en el exterior, imagínense, ¿no? Estamos dentro de este planeta cuyo campo electromagnético afecta, ¿sí? Yo siempre digo que el ser en un espacio, su casa, ¿sí? Cobija ese espacio. Cuando nosotros impactamos en ese espacio con nuestro pensamiento, con nuestras palabras, con nuestros sentires. Imagínense cuando dos personas se están peleando o dos personas se están amando. ¿De qué manera están impactando en el campo electromagnético de ese espacio, de ese lugar? De una manera muy diferente a lo que sería que no pase nada, ¿sí? Por eso vuelvo al tema del ingreso. Si yo frente a mi puerta tengo un espejo, lo que va a pasar es que esa energía que entra puede ser que yo la repela. Pero si yo tengo, como hablaba creo que la semana pasada, todos los contenedores de basura, al abrir la puerta de mi casa, necesito tal vez un espejo, pero lo tienen que consultar con un especialista, porque todo depende del testaje que uno haga en situ, en el lugar, para saber si esos contenedores de basura están afectando y entrando, porque, por ejemplo, no es lo mismo que esos contenedores estén frente a la puerta y a la vez yo tenga un vecino que todo el tiempo me está, es que tal corazón, todo el tiempo me está enviando energía negativa y me está tratando y me está insultando cada vez que salgo o lo que fuere, a que yo tenga un hermoso parque detrás de esos contenedores. Voy a tener que ver diferentes soluciones. Por eso todo es personalizado. O sea, como feng shuista, como organizadora, con lo que es geometría sagrada, con el método que utilicemos, siempre la armonización y la vibración de un espacio ha de ser personalizada. Por eso podemos, como arquitectos holísticos, como feng shuistas y como armonizadores, darles muchos tips,
pero siempre es importante que realmente se consulte con un especialista en todo esto. Los otros días fui a un espacio, dos espacios, una casa y un local comercial, y estaba armonizado por un colega. Siempre llega a nosotros el maestro que está cuando el alumno, como dice el dicho, ¿no? Cuando el alumno está preparado, llega el maestro. Y es muy loco porque en la casa, sobre todo, una de las personas de la casa, el hijo de la familia, el hijo mayor de la familia, me dice: Anita, no puedo dormir en mi cama, no puedo para nada dormir en mi cama, y sé que mamá hizo armonizar esta casa. Sí, le digo, pero ya hace un tiempo, no quiere decir que lo hicieron mal, pero a veces es que la intención que había en ese momento no fue corroborada con la familia, o no fue en sincronía, o la situación cambió, la familia cambió, las directivas, y por lo cual hay que rearmonizar. No quiere decir nunca que, por ejemplo, hay formas de armonizar de forma chamánica, armando lo que se llaman esencias del hogar, ¿sí? Que se unen todas las esencias de los diferentes integrantes de la casa y se hacen diferentes impactos sobre el campo electromagnético de todas esas esencias en la casa. Otra manera es sahumar, ¿sí? Que se sahuma de ciertas maneras. Hay que tener muy en cuenta todo lo que hay de telas en la casa, liberarlas, porque por ejemplo, como las cortinas que tengo aquí atrás, si yo cuando hago un sahumo tengo que levantar las cortinas y sahumar y liberar esas energías de diferentes maneras. Si yo voy a liberarlas y pedirle que la tierra las absorba, voy a hacerlo de una manera. Si voy a pedirle al cielo que las libere, que las eleve, lo voy a hacer de otra manera, ¿sí? Cuando yo tengo, por ejemplo, alguna manta sobre la cama y esa manta cae a los costados de la cama, ¿cómo yo libero esas energías que quedan todas las noches debajo de mi cama, debajo de esa manta? ¿Sí? Por ejemplo, con sal del Himalaya, en terrones, poniéndolo 4 terrones en cada una de las patas. Pero muchas veces pasa que hoy por hoy, ¿no? Como por suerte, hoy por hoy hay muchas formas de aprovechar los espacios porque vivimos en espacios pequeños. Entonces, debajo de nuestra cama, ¿no? Hay cajoneras, guardamos cosas, o sea, tenemos que tener en cuenta muchos factores, muchísimos factores que impactan nuestro dormir. Por ejemplo, no es lo mismo que nuestra cama esté liberada, que yo puedo sacar todos los días esas energías. Cuando tiendo mi cama, libero, ¿sí? Como hacían las abuelas, ¿no? Acuérdense que cuando antes, ¿no? No como ahora, que muchas casas están totalmente herméticas, llenas de aires acondicionados, y entonces por lo cual las ventanas y puertas selladas casi nunca se abren. Entonces hacen que todo ese campo esté todos los días impactado. O sea, yo estoy enfermo y voy a impactar. Acuérdense que nuestras abuelas, hiciera el frío que hiciera, abrían, entraba el sol, ¿no? Volaban todos esas partículas que se veían en el sol. El otro día estaba en casa de una amiga, esta amiga esta persona que hacía la armonización, y vino su sobrina y justo le estaba dando el sol y estaba a la pesca de todas esas partículas que se mueven en el sol. ¿Qué es eso? Es liberación de energía, ¿sí? Es hacer que los rayos del sol entren y liberen todo ese polvo y la saquen, ¿no? Ventilen, ¿sí? Todas esas energías, impacten en la vibración. Siempre saben que los fotones de la luz solar, al igual que los fotones de las lámparas, ¿sí? Impactan en la energía de nuestros hogares. Entonces, cuando yo, por más enfermo que esté, de alguna manera,
cuando voy al baño, alguien, si yo estoy afiebrado y demás, que no puedo tomar frío, pero alguien ha de ventilar toda mi habitación, ¿sí? ¿Para qué? Para que se renueven todas esas energías, pues si no todos los gérmenes están pululando por ese lugar. De esa misma manera pululan nuestros pensamientos, ¿sí? Acuérdense que todo el impacto de los egregores se llaman, que serían, los egregores son como los globitos de las historietas, de lo que pensaba el personaje de la historieta, y que eran con 3 globitos y el globo mayor, y en donde se leía lo que pensaba, ¿sí? Más allá del que dice que tiene un angulito, de lo que dice ese personaje. El egregor es tanto positivo como negativo y puede ser personal como colectivo, ¿sí? Y eso es lo que impacta el campo electromagnético. Nuestro pensamiento es la magnetización de ese campo que llega a nosotros. Nuestro pensamiento imanta, magnetiza el campo, atrae, entonces impacta. Si yo estoy, como siempre digo, ¿no?, pensando en negativo, diciendo en arameo las barbaridades más impresionantes y sintiendo, por ejemplo, el miedo, por ejemplo, ansiedad, por ejemplo, ira, por ejemplo, enojo, por ejemplo, envidia, todas frecuencias de baja vibración. Estoy sentado en mi cama y estoy impactando ese campo, el campo de mi almohada, el campo de mi colchón, el campo de mi cama, el campo de la habitación completa, e impacto en todos los elementos que tengo alrededor mío. Imagínense, como de costumbre suele haber, en mi habitación un espejo, estoy impactando esa imagen, ¿sí? Si yo estoy todo el tiempo renegando con cara adusta, está reflejando mi imagen, ese espejo, por lo cual liberarlo, hay que liberarlo y lograr sellar, ¿sí? Hago este gesto porque es lo que se hace con las lámparas, que ahora en este momento no tengo los liberadores, pero bueno, se puede hacer de diferentes maneras, ¿sí? Por ejemplo, que siempre digo y me voy olvidando, los otros días no lo alcancé a mostrar, por ejemplo, se puede armonizar con sonidos. Puedo armonizar un espacio con el gong, con el cuenco. Yo trabajo con un cuenco, que es un cuenco sanador, y una campana que traje de Nepal y se me enseñó. Afortunadamente todo el lugar es un lugar donde fui, que tiene más de 7 generaciones de fundidores de metales especiales para liberar desarmonías tanto en los espacios como en las personas. Y es increíble porque cuando suena, ¿sí?, y el espacio está libre, suena con una nitidez, y si no es como el badajo, por ejemplo, de la campana, es como que queda sordo, ¿no? O cuando pasamos vamos a activar el cuenco no toma sonido, no toma un sonido nítido hasta que puede tomar ese sonido nítido. Si ese sonido en que vibra y se sostiene en el tiempo y va apagándose simplemente por dejar de activar el cuenco, ¿no? Hay muchísimas maneras de armonizar un espacio. Siempre cuando voy a una casa solicito ciertas condiciones, ¿sí?, en las que ha de estar una casa. No me ha tocado nunca entrar a una casa de un acumulador, por ejemplo, pero en general, no, eso sería un extremo. En general, cuando voy a una casa, solicito que la casa esté impecablemente limpia a la vista de su dueño, ¿sí? Impecable. O sea, ¿por qué? Porque si yo después libero todas esas energías que están guardadas en el polvo, este polvo, ¿no? Esto que libero cada vez que sacudo algo, que barro, que saco, que libero todo ese polvo, vuelvo a impactar con energías guardadas en el campo electromagnético del lugar.
¿sí? Recuerden que cuando alguien, por ejemplo, vuelvo a decir, está enfermo, ¿qué hacemos? Cuando se va a duchar, cuando se va a dar ese baño de inmersión para poder estar mejor y demás, ¿qué hacemos las mamás o las mujeres o ellos con nosotros si nos toca a nosotros o con nuestros hijos cuando pasan eso? Venimos o lo que hacen en un lugar clínico o en un hospital y demás. Pasa alguien y aspiradora, esto, lo otro, cambia de sábana, saque, ponga, saque, ¿no? Entonces la persona vuelve y es como que también su baño entra a un lugar en su cama, en su espacio, que está con un olorcito a limpio, con un olorcito en las sábanas a limpio, ponemos un antiácaro, una antibacteria dentro de la almohada, del cojín con el que nos acostamos. Liberamos todo eso, sacamos todo, cuanto menos cosas haya en nuestra habitación, mejor es cómo fluye la energía, ¿sí? Generalmente, como siempre tenemos, ¿dónde dormimos mejor? Siempre me preguntan, no, lo bueno es dormir con la cabeza al sur, con la cabeza al norte. No, depende de nuestra propia estudio de Feng Shui personal, o sea, de nuestra cosmogonía china, o sea, depende de la fecha, depende de la hora que hayamos nacido. Sacamos diferentes herramientas que podemos tener de nuestra fecha de nacimiento y hora de nacimiento, y de acuerdo al lugar donde hayamos nacido y un montón de características, vamos a sacar el lugar o la cabecera hacia donde vamos a dormir mejor. Pero es simple, o sea, fíjense dónde duermen mejor, porque a lo mejor duermen mejor en los pies, o se ponen de costado en la cama y se dan cuenta que duermen mejor. Y bueno, si no puedo, cambio la cama. Si yo la tengo de una manera, no cuesta nada cambiar un par de enchufes para poder tener las mesas de noche, que dormir siempre mal y no poder estar bien en mi cama, ¿sí? ¿Cuál es la postura mejor para dormir en la habitación? Siempre que yo tenga 3 lados, ¿sí? 3 lados para poder descansar, o sea, que yo tenga el respaldo de la cama lo más alto posible, que me cubra, ¿sí? Y, por ejemplo, como yo tengo aquí esta ventana y la puerta está enfrentada a la ventana, y entonces la energía corre por mis pies, si yo tuviera aquí la cama. Si yo tengo un lugar cruzado en donde tengo una puerta, por ejemplo, y tengo una ventana, va a pasar la energía cruzada sobre mí. Puedo poner alguna cortina pesada o sellar de alguna manera, o tener siempre la puerta cerrada de mi habitación. ¿Para qué? Para que cuando yo descanse no haga este cruce de energía por encima mío y lleve mi energía, ¿sí? Hacia el interior de la casa, o cuando yo tengo las ventanas abiertas. También cuando yo testo un lugar, como les dije recién, depende de todo, o sea, porque una cosa es propia el testaje que se hace de la casa, línea Harman, cruces de agua, de líneas de agua, bueno, un montón de condiciones, portales, energías negativas, egregores, esto, lo otro, aquí y allá. Y otra de las cosas que voy a observar, ¿sí? Yo siempre, por eso, cuando pido para hacer un diagnóstico, que como les aclaré hace un ratito y siempre se los digo, el diagnóstico no tiene costo, pueden solicitármelo para saber qué energía tiene su casa. Y yo siempre les pido la autorización, ¿sí? Así que me pueden mandar una solicitud para que haga el diagnóstico energético de su casa y poderles, me mandan ese permiso escrito, ¿sí? Yo Juan te doy, Anita, el permiso para testar energéticamente mi casa, para hacer el diagnóstico de mi casa. Entonces,
yo siempre les pido una ubicación. ¿Por qué? Porque hoy tenemos la suerte de que las ubicaciones nos dan, ¿no? Si hay un hospital cerca, si hay un cementerio cerca, si hay avenidas muy transitadas que llevan la energía, llevan y traen la energía, si hay vías de tren, son todos elementos que en el Feng Shui nos hacen, son como espacios debilitantes, ¿sí? Y entonces y ustedes dirán, ¿me tengo que mudar? No, lo que se puede hacer es sellar. Por eso yo no utilizo una técnica, pura y dura, sino que, por ejemplo, cuando hago un estudio de Feng Shui y el exterior está invadiendo ese interior, ¿sí? Más allá de hacer todas las curas que podemos hacer con el Feng Shui, con las lámparas, por ejemplo, con esta elevo las energías negativas, los cruces, los egregores y demás. Con esta, al ponerla en la casa, la movilizo todo esto. Esta generalmente va al centro de la casa. Y con los liberadores, que ahora no las tengo, que generalmente son las azules, las tengo generalmente, ahora me olvidé y estaban cargándose. Con esas lámparas lo que hago es sellar o habilitar la energía que viene de afuera, ¿sí? Así que tenemos opciones para todos los gustos y colores. El tema es poder realizar todas estas armonizaciones y todos estos diagnósticos de acuerdo a lo que nosotros queramos. Siempre vamos a trabajar con una intención. En el primer momento, cuando empezamos la armonización, siempre vamos a trabajar sobre la intención que tenemos al armonizar un espacio. ¿Esa intención cuál es? La que yo quiera, considerando la manera, siempre les voy a enseñar, se van a quedar con esta herramienta, que es la manera de intencionar una transformación, ¿sí? En este caso es la transformación del campo electromagnético de la casa. Entonces yo lo que voy a hacer es aprender también a intencionar, a aprender a intencionar esa transformación, por lo cual alcanzo a incorporar, ¿sí?, la manera de transformar ese espacio, de alcanzar a ver y a visualizar qué es lo que yo quiero para ese lugar. Muchas veces tenemos una casa que no se alquila y nosotros la queremos alquilar, pero no nos animamos a alquilarla a cualquiera, ¿sí? Entonces, por lo cual, es como que tenemos una intención y una necesidad. Generalmente esto, cuando tenemos una necesidad, es como cuando más se demora el resultado de lo que nosotros queremos alcanzar. Entonces tenemos que rever y armonizar ese lugar para liberar esas emociones que nosotros le pusimos a ese lugar negativos, ¿sí? Y entonces intencionar en positivo para que se pueda alquilar a las personas que yo quiero que se alquilen, ¿sí? Por ejemplo, no sé, se acaban de ir unos inquilinos excelentes, entonces yo hubiera querido que se quedaran, pero progresaron en su vida, mi piso les quedó chico y quieren irse a vivir a una casa. Entonces, ¿cómo armonizo una casa? Me llaman y buscamos la manera de intencionar para que toda la energía que tenía esa familia esencialmente atraiga a la nueva familia o a las nuevas personas que van a cuidar mi espacio. Una vez en Alicante, una persona armonizó su casa para que vinieran personas que ella quería que fuera una familia y que fueran gente que los pudiera que pudieran cuidar su casa. La preparó preciosa, hasta con cosas, porque iba a alquilar para un fin de semana, la preparó, la decoró y todo. El tema es que no le aclaró a la inmobiliaria que no quería, que quería que vinieran familias. No le aclaró fuertemente que una de las cosas que no quería eran jóvenes. La primera horda de
de jóvenes que vino, o sea, el primer inquilino, fue una parejita jovencita cuya garantía fue su papá. Fue realmente un desastre. Cuando me llamó me dice, Anita, pero si nosotros, sí, le digo, nosotros armonizamos y armonizamos para que viniera una familia. El tema es que también hay que ser muy loables con lo que yo le solicito y solicito, ¿sí? A mí y al universo, y en este caso a la inmobiliaria. Tengo que ser muy preciso y muy realista, porque yo puedo sellar todo ese espacio, pero si yo le habilito, soy yo el que desarmonizo ese espacio, ¿sí? Porque yo tengo que ser coherente con lo que solicito en la intención. Entonces, si yo por una necesidad voy a alquilar a cualquiera, soy yo el que estoy intencionando. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, por más que vaya Anita y armonice, Anita, solo es Anita, la armonizadora de ese espacio, pero el que tiene potestad sobre ese espacio y el que va a habilitar y abrir la puerta, respetando o no la intención con la que se armonizó y habilitando a otras energías diferentes a las con las cuales se armonizó, es el dueño. Entonces entiendan que la coherencia de lo que pienso, lo que digo, lo que siento y lo que hago es esencial. Si yo digo peras, pienso en tomates, siento duraznos y ¿qué se va a manifestar? Una ensalada de fruta o un pastel de frutas combinadas, pero no se van a manifestar manzanas. ¿Se entiende? Entonces tenemos que ser coherentes. Y para ser coherentes, yo he de proyectarme y focalizarme directivamente en lo que yo pienso, digo y siento. Y de esa manera se va a manifestar en el espacio también, no solamente en mí. ¿Se dan cuenta la coherencia que hay de el ser, el espacio, la habitación que lo habita, el espacio que lo rodea fuera de su casa, la ciudad o pueblo donde esté enclavado, y así vamos hacia el macro, ¿no? O sea, lo que está adentro está afuera y lo que está afuera está adentro. ¿Se dan cuenta? Entonces, nada. Simplemente hoy vamos a hacer este espacio muy cortito, ¿sí? Amén de muchos otros momentos que lo hacemos de hora o de hora y pico. Hoy los voy a dejar con esta pregunta. ¿Querés armonizar tu espacio? ¿Querés llamarme y consultarme por el diagnóstico de tu espacio? ¿Querés dormir bien en tu espacio? ¿Querés dejar de pelear en ese espacio? ¿Querés vender tu casa? ¿Querés alquilarla a las personas que vos sientas que te la van a cuidar? ¿Querés transformar ese espacio en una casa mucho más grande? Hay que armonizarla, intencionando que ese espacio te brinde el siguiente. ¿Querés vibrar aún más de lo que sentís en ese espacio? Porque muchas veces el espacio no nos está diciendo una cosa diferente, pero nosotros queremos aún más elevación porque nos hemos transformado. Hay algo que se los dejo para la próxima, que es cuando fallece o cuando hay enfermos en casa o cuando se enferma nuestra mascota en casa, ¿sí? Cuando esas energías bajan en vibración y empiezan a enfermarnos. ¿Sí? Eso lo vamos a dejar para el miércoles que viene. Como te dije, soy Anita Massino, psicoterapeuta y arquitecta holística. Sí, en esto que dimos en llamar siempre conscientes para hablar. Armonía del espacio. Te voy a saludar. Hasta luego. Chau, chau. Sat Nam. Gracias.